Profundidades bíblicas. Israel y gentiles. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Hay separación entre Israel y gentiles? Bíblicamente está comprobado que los gentiles siempre han sido parte del pueblo de Israel. Un hombre judío llamado Pedro se paró enfrente de un grupo de personas gentiles y le dijo: «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo». Hechos capítulo 10, versículo 28. Después de varios minutos de conversación, Pedro dice: «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia». Hechos capítulo 10, 34 y 35. Este encuentro entre judíos y gentiles se produjo después de que Dios le mostrara a Pedro una visión donde descendía del cielo un lienzo atado por las cuatro puntas, con todo tipo de animales, aves y reptiles puros e impuros, y le dio a entender que Dios no hace acepción de personas. Lo más curioso de la visión es que el lienzo descendía del cielo, siendo que Dios desecha a todo lo que es impuro. Lo más raro es que los animales impuros también descienden del cielo. Pero esta visión simbólica también fue mostrada desde el principio, cuando Dios mostró las primeras señales de salvación mediante el arca de Noé, y mostró la salvación dada a los dos grupos distintos de personas que juntos participaban del mismo plan de salvación. Dos grupos de personas distintas simbolizadas por animales puros e impuros que entraban por la puerta de la salvación. El plan eterno de Dios se va cumpliendo a medida de que va pasando el tiempo. Cuando Dios concertó el pacto de la circuncisión con Abraham, estaban incluidos todos aquellos que eran comprados por precio, los nacidos en el pueblo, aunque no fuesen del linaje de Abraham. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuese de tu linaje. Génesis capítulo 17, versículo 12. Ya vemos cómo Dios desde el principio empezó a tratar con los gentiles, porque este trato tiene un peso simbólico muy grande. También vemos a los gentiles participando en la Pascua en Egipto y saliendo juntos con Israel hacia la tierra prometida. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: «Esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado». Éxodo capítulo 12, versículos 43 y 44. Pablo dice: «Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Primera de Corintios 6, 20. Pero en el Éxodo, en la Pascua, sigue diciendo: «Mas si algún extranjero morare contigo y quiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces celebrará la Pascua, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para natural y para extranjero que habitare entre vosotros». Éxodo capítulo 12, versículos 48 y 49. Más adelante Israel sale de Egipto y una multitud incontable de gentiles también sale junto con Israel. Y partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. También subió con ellos una gran multitud de toda clase de gente, ovejas y muchísimos ganados. Esta gran multitud de toda clase de gente y oveja y muchísimo ganado, como ya hemos comentado, estaba simbolizada en el arca de Noé y fue mostrado a Pedro en visión. Este plan de Dios también fue dado a entender mediante la participación de los gentiles en la liberación y en el cruce del Mar Rojo, en la participación del maná y el agua de la roca. Todos recibieron la misma ley,
Juntos lucharon a la conquista de Canaán y al final todo Israel y gentiles se establecieron en la tierra prometida, dada por Dios. No hubo exclusión ni acepción de persona, tampoco se apartó ciudad para los gentiles. Justo antes de la entrada de la tierra prometida, Dios añade a Rahab, la ramera de Jericó, ella y todas sus familias que también vinieron a ser parte del pueblo de Israel. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y a todos los que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué que había enviado a reconocer a Jericó. Josué capítulo 6 versículo 25. Todos estos hechos no sucedieron casualmente, sino que todo iba en cumplimiento del plan divino diseñado por Dios. Dios puso su piedra angular y levantó sus 12 columnas, estableciendo la nación que lleva su nombre, Israel. En la composición de las 12 tribus de Israel se encuentra escondido el plan de salvación y el reino del Mesías. Entre los 12 hijos de Jacob había uno que destacaba entre todos. Este era José, que vestía una túnica de colores hecha por su padre, ya que desde pequeño José destacaba entre sus hermanos como el principal entre todos, mas aquella túnica de diversos colores tenía un simbolismo oculto. José tuvo 2 sueños, uno profetizaba su gobierno en Egipto y el otro sueño simbolizaba el liderazgo de sus descendientes a la cabeza de las 12 tribus. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle aún más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba, estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba al mío. Y les respondieron sus hermanos: ¿reinará tú sobre nosotros, o señoreará tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños. Génesis capítulo 37, versículos 5 al 8. Este manojo de José simbolizaba su descendiente, que estaría en primer lugar entre las 12 tribus de Israel, es decir, el primogénito. Si observamos bien, ambos sueños son distintos, con diferentes significados. El primer sueño es contado únicamente a sus hermanos, pero el segundo sueño incluye a sus padres inclinándose delante de él. Este sueño simbolizaba su gobierno en Egipto, cuando José gobernó sobre toda la familia en Egipto. Su padre meditaba en este sueño profético y tuvo que haber una revelación de parte de Dios para que Jacob entendiera el significado del primer sueño, razón por la cual bendijo primeramente a Efraín, hijo de José, antes de bendecir a Rubén, su propio hijo. La túnica de diversos colores de José, por su diversidad de colores, simbolizaba la diversidad de razas, de tribus, pueblos y lenguas y naciones, ya que aquel que era el principal entre los 12, es decir, Efraín y no Rubén, era una liga entre Israel y Egipto. Después de la formación de las 12 tribus, Jacob adopta como hijo suyo a Efraín y a Manasés, hijo de José, y a Senat, una mujer egipcia. Estos fueron añadidos como tribus, siendo Efraín sustituto de Rubén. Y le nacieron a José 2 hijos antes de que viniese el primer año del hambre, los cuales dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Jacob le dijo a José: ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que viniese a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y lo que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Génesis capítulo 48, versículos 5 y 6. Antes de que Jacob bendijera a sus propios hijos, ya había bendecido primeramente a los hijos de José y a Efraín, quien iba a sustituir a Rubén. Por eso luego le dice a Rubén: no serás el principal, aunque Rubén era el primogénito. Jacob dijo a Rubén: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor.
principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Génesis capítulo 49, 3 y 4. Rubén no obtuvo la bendición como primogénito, ya que fue sustituido por Efraín. Entonces vemos a la cabeza de las tribus una liga entre un hijo de Dios y una hija de los hombres, o sea, José y Asenat la egipcia. Aparte de la composición de las tribus, notamos que la elección de Dios para el linaje real, o sea, para la descendencia de Jesús, está totalmente compuesta de una liga entre hijos de Dios e hija de los hombres, es decir, Israel y gentiles. Primeramente, Judá, hijo de Jacob y Lea, procrea un hijo con una mujer cananea que es su nuera Tamar, quien dio como resultado a Fares. Fares engendró a Esrom engendró a Aram y Aram engendró a Aminadab. Aminadab a Naasón y Naasón engendró a Salmón. Pero Salmón se casó con Rahab, la que era ramera en Jericó, y engendró a Booz. Y Booz, quien más adelante se casó con Ruth la moabita. Y Ruth engendró a Obed y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a David y David engendró a Salomón con Betsabé, la que era mujer de Urías, el Eteo. Si nos fijamos bien en los textos genealógicos de Mateo capítulo 1, de versículo 1 al 17, por alguna razón simbólica estas mujeres que eran gentiles e idólatras son especialmente resaltadas aquí. Muchas religiones hoy en día tienen la creencia de que Israel y gentiles están divididos. Otros dicen de que Dios rechazó a Israel y eligió a los gentiles. A tales personas Pablo aconseja de que no se jacten contra el olivo real, ya que los gentiles también son parte de Israel y están establecidos desde sus cimientos. Todo Israel será salvo. Todo verdadero cristiano que habla en contra de Israel habla en contra de sí mismo, pues todo lo que dice lo dice sin sabiduría, ya que en cualquier parte del mundo que hay un creyente en Dios y en Jesucristo, es un verdadero israelita. Siendo que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, le engendraron hijos a aquellos que desde la antigüedad fueron varones de renombres. Génesis 6:4. Este texto bíblico del Génesis 6 ha sido totalmente difuminado y mal entendido, ya que erra aquel que desconoce las escrituras y los maravillosos planes de Dios. Entonces respondió Jesús y le dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. Mateo 22, 29 y 30. Y por esa razón el pueblo de Dios perece, como dice las escrituras. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Oseas 4:6. También ha sido comparado con algunos textos oscuros de la mitología, queriendo afirmar que los ángeles del cielo se casaron con las mujeres humanas. Tal afirmación es errónea, ya que los ángeles son espíritus y no les fue dada facultad para procrear. Procrear fue un don de Dios que le dio al hombre con el fin de que se multiplicara sobre la tierra, porque si Dios hubiera creado al hombre y a la mujer por millares, al igual que a los ángeles, entonces tampoco el hombre tuviera necesidad de procrear, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mateo 22:30. Este texto demuestra que los ángeles no se pueden casar ni procrear. Mirad pues mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Lucas 24:39. Así que la teoría de que los ángeles tuvieron relaciones con las mujeres humanas es totalmente errónea y falsa, ya que este texto señalizaba otros asuntos que no tienen nada que ver con ángeles. No existe ninguna diferencia entre los hijos de Dios del Antiguo Testamento y los hijos de Dios del Nuevo Testamento. Tanto los ángeles como los creyentes fieles, todos son considerados hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. La frase, los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, del Génesis 6, esto es una palabra profética declarando un hecho real que aún no había sido desarrollado, como una crónica anunciada. Es Dios mismo narrando el futuro como si ya ha sido pasado. Este texto de Génesis 6 es comparable con el mismo sentido profético que tienen algunos salmos acerca del sufrimiento del Mesías. Si revisamos la genealogía de Jesús registrada en Mateo capítulo 1, del 1 al 17, vemos claramente que allí intervienen mujeres que no son del pueblo de Israel. Todo esto iba de acuerdo al plan divino de Dios y tiene su clara explicación. Primeramente, Dios formó un pueblo escogiendo personas de muchas naciones para que ese pueblo llevase su nombre, y fue conocido en toda la tierra como el Dios de Israel, el Dios Todopoderoso. Pero aquello que Dios elige, descendientes de Abraham, los llama hijos de Dios, y a los gentiles llama hijos de los hombres. Así que los hijos de Dios siempre, desde el principio del tiempo, obtuvieron descendencia de las hijas de los hombres. Por ejemplo, Bilha, Silpa, Asenat, Tamar, Rahab, Ruth, Besabé, y por otra parte Agar, Súa y las 1000 mujeres de Salomón son todas estas mujeres gentiles que tuvieron descendencia de los hijos de Dios. Con estas evidencias claras vemos perfectamente el sentido del texto del Génesis 6. Después de ver estas evidencias, entonces tampoco debemos pasar por alto que el mismo Jesucristo también tiene las dos naturalezas, hijos de Dios, hijo del hombre. Entonces podemos ver la revelación clara y perfecta de todo este asunto tan escondido y complejo que Dios traía oculto desde el principio. Todo venía en cumplimiento de una misma persona, Jesucristo, hijo de Dios, hijo del hombre. Por esta razón las mujeres jugaban un papel importante entre las descendencias. Por ejemplo, María, la madre de Jesús, hija de los hombres. La visión genealógica traía consigo a aquel que posee el cetro de Judá para siempre, el Hijo de Dios, que al ser hijo del hombre, descendiente de David mediante el hombre, le pertenece por derecho el trono de David. También, por eso, es el único mediador entre Dios y el hombre, porque también Jesús es Hijo de Dios. La doble naturaleza de Jesucristo está claramente representada en la división étnica de las 12 tribus, en la tipología de los animales puros e impuros, y en la unión entre Israel y gentiles. Nunca existió en el mundo una nación comparada con Israel, donde todos los pueblos del mundo iban a encontrarse con Dios. Todo tenía que ser materializado primero para que luego sea espiritualizado, porque Dios es espíritu. Jesucristo es el mismo Israel personificado. Antes había que ir a Israel para acercarse a Dios. Pero ahora Israel se ha personificado y no es necesario ir a Israel para ir a Dios, sino que el único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Jesús lo dejó bien claro en la conversación con la samaritana en el pozo, y esta mujer dijo: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. San Juan, capítulo 4, versículo 20 al 24. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por esta razón ya no es necesario ir a Israel, porque Israel fue personificado en una persona y ahora habita en nosotros, y nosotros habitamos en él. Y dirás al faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared
intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16. Y Jesús se acercó y le dijo diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. El plan perfecto de Dios de unir siempre al Hijo de Dios con las hijas de los hombres era porque Jesucristo venía a ser Hijo de Dios e Hijo del hombre. Esa es la razón por la cual Jesús tiene toda autoridad en el cielo como Hijo de Dios y posee la corona celestial, y tiene toda autoridad en la tierra como Hijo del hombre, ya que tiene el trono de David. Esa es la razón por la cual siempre en Israel como pueblo puro, hubo gentiles como pueblo impuros. Eso era lo que simbolizaban los animales puros y los impuros, que siempre estaban juntos. En el arca, en las visiones, en todo, siempre estaban los animales puros e impuros juntos, porque ese era el plan de Dios, la tipología de lo que es la salvación, la pureza de Dios con la impureza del hombre, que iba Dios a purificar mediante la sangre de Cristo. E iba a ser de dos pueblos, un solo pueblo en Cristo. Así que Jesús es Rey de reyes y Señor de señores por los siglos de los siglos. Amén.